Hola a todos, es un gusto estar presentes a través de este video en el tercer Congreso de Programación de la Academia Local de Programación de Tehuacán, Puebla, México. Mi nombre es Manuel Rotamoso, soy cooperativista en Cambalache Cooperativa Geográfica y en este video voy a hablarles de bases de datos espaciales con PostgreSQL, lo que quiere decir que les voy a hablar de PostGIS. PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos muy similar a Oracle, con una estructura de table space, esquemas, tablas, vistas, índices, roles, funciones y triggers. Dentro de las funciones y de las contrips, las contribuciones más importantes para nosotros, se encuentra el complemento espacial de Postgres, que es PostGIS. Una vez actualizado, instalado el repositorio, creado agregado en la lista de paquetes al repositorio, agregamos la clave, actualizamos el repositorio y procedemos a la instalación del último paquete. Pregunta, nos lista todos los paquetes que va a instalar y que va a actualizar, y de esta manera ponemos a instalar nuestro Postgres 10 con PostGIS 2.4. Mientras esperamos la instalación y vamos viendo atrás cómo transcurre la instalación, nos dirigimos a la otra página oficial de QGIS, que es el SIG escritorio que vamos a utilizar para poder visualizar los datos contenidos en la base de datos espacial, ya que la base de datos no cuenta con una interfaz gráfica. Si bien hay un plugin, no cuenta el administrador de base de datos que estamos por utilizar, que es PGAdmin, no cuenta con una interfaz, una visualización de los datos geográficos.
Una vez terminado esto ya estaremos listos para poder crear una nueva base de datos en PostgreSQL. Y bueno, probamos si PSQL está instalado, conecta a nuestra base, nuestro usuario existe, no existe el rol cambalache, muy bien, pero eso quiere decir que la base existe y que ya estamos listos para poder empezar a interactuar con nuestra nueva base de datos. Entonces, el siguiente paso una vez instalado PostGIS, va a ser para nosotros buscar información geográfica relevante. Para eso vamos a buscar información del INEGI. Buscamos INEGI. Dentro de la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, vamos a buscar microdatos, ¿por qué no? Vamos a encontrar para el censo y conteo para población vivienda 2010. Vamos al marco geoestadístico y vamos a poder descargar las áreas geoestadísticas municipales. Guardamos el archivo, descargamos polígonos de localidades y puntos de localidades rurales para lo que fue el censo 2010. Y bueno, vamos a las áreas estadísticas, vamos a ver qué es lo que encontramos. Mientras descarga todo, una vez que completen las descargas aquí, vamos a extraer los archivos y ver qué tiene cada uno de ellos. Una vez que tenemos los archivos descargados, vamos a extraer el contenido de los archivos y vamos a encontrarnos con archivos shape, dbf, prj, conexiones entre el shape índices y conexión entre la dbf, que es la tabla de datos, y la tabla shape, que es el formato de intercambio de información. El prj nos va a decir en qué sistema de referencia está esta información. Esta información para nosotros y para el programa que vamos a usar para la base de datos es muy importante para poder convertir entre un sistema de referencia espacial y otro. Esperamos que termine el último archivo mientras vamos descargando, abriendo los otros que ya han terminado y extrayéndolos del mismo modo. Y luego vamos a ir a verlos en nuestro SIG de escritorios,
que habíamos dicho que en este caso vamos a usar QGIS. Una vez que terminado de descargar todos los paquetes de información que queríamos y tenemos todos extraídos en un directorio, los vamos a copiar a los extraídos directamente y los vamos a poner en nuestro escritorio, en nuestro nuevo directorio de trabajo, que en este caso va a ser trabajo. Para la visualización de nuestros datos vectoriales agregamos directamente desde el disco en QGIS. Vamos a buscar al escritorio, el lugar donde descargamos y descomprimimos nuestros datos, y vamos a ver cada una de estas carpetas. Vamos a buscar el archivo shape para incorporar. Podemos ver en el primero, que son los estados de México, podemos pedir información de cada uno de estos estados, donde vamos a encontrar cuáles son los datos, las claves. Quintana Roo, número 23, nombre Quintana Roo, Object ID 23. Aquí vamos a poder consultar la tabla de datos completa, donde vemos 31 registros. Lo mismo para el resto de los archivos que fuimos encontrando. En este caso las localidades rurales. También cargamos el archivo .shape. Vamos a encontrar que son puntos. Y si vamos a consultar la tabla de información de esta carpeta, encontramos que son muchos objetos, muchos puntos. 187.720 puntos con sus nombres de localidad y sus códigos. Vamos a seguir explorando los otros archivos que nos hemos descargado. Vamos a encontrar las localidades urbanas. Suponemos en este caso son polígonos más chiquitos. Muchos polígonos, donde si consultamos la tabla de datos vamos a encontrar 4.524 polígonos con sus nombres de localidad y sus claves. Estas claves nos van a servir al momento de consultar datos alfanuméricos, por ejemplo resultados del censo. Y por último, nuestros municipios. Siempre abrimos el archivito que dice SHP, donde están los municipios de México. Una vez visualizada la información, podemos volver a la consola, loguearnos con el usuario Postgres y crear el nuevo usuario Cambalache. Le decimos que nos pide la clave. Create user Cambalache. Nos pide la nueva clave para el rol. Vamos a usar la misma que en la máquina virtual, que es cooperativa. Inmediatamente volvemos a loguearnos con nuestro usuario y ya podremos estar conectando. Nos dice que no existe la base de datos, pero podemos conectarnos a la base de datos Postgres con nuestro usuario Cambalache conectados a la base de datos Postgres. También con nuestro usuario Cambalache podemos crear la base de datos, create database, INEGI, que es donde vamos a tener guardados los datos que descargamos del INEGI.
Esto no lo puede hacer nuestro usuario porque no es un superusuario. Para eso tenemos que volver al usuario Postgres, hacer el create database INEGI, create database INEGI. Vamos a poder conectarnos a la base de datos INEGI y aquí podemos hacer la primera operación, que es otorgar permisos, grant all. En la base de datos INEGI al usuario Cambalache le vamos a dar permiso para que haga lo que quiera en nuestra base de datos, como cargar datos, administrar la base de datos en general. De esta forma ya nuestro usuario Cambalache puede tener acceso a la base INEGI localmente, ir directamente a nuestro QGIS y establecer una conexión a esta base de datos, que es lo que vamos a hacer. Si vemos el elefantito, podemos conectar y crear una nueva conexión. A esta conexión vamos a ponerle INEGI. El servidor es el mismo que estamos, o sea, localhost, sino aquí iría la IP del servidor. Podría también colocar 127.0.0.1, que es la IP del servidor. Todos ustedes lo conocen mejor. En la base de datos a la que me voy a conectar va a ser la base de datos INEGI, con el nombre de usuario Cambalache y la contraseña cooperativa. No es recomendable guardar la contraseña, obviamente. Probamos la conexión a INEGI tuvo éxito. Dejamos todo sin tildar, aceptamos, nos dice que no guardemos la contraseña, nos podemos conectar y recopila todas las tablas que hay en esta base de datos. Esta base de datos que acabamos de crear es una base de datos que está vacía, ni siquiera tiene todavía la posibilidad de ser una base de datos espacial. Por ahora es una base de datos de Postgres común y corriente. Lo que vamos a hacer inmediatamente es crear las extensiones, create extension PostGIS, para que esta base de datos pase a ser una base de datos espacial. Esto no lo puedo hacer con el usuario de datos del usuario Cambalache, tengo que hacerlo con el usuario de la base Postgres, que es el superusuario. Entonces volvemos a registrarnos como Postgres, conectamos a la base de datos INEGI, SQL INEGI, y creamos la extensión PostGIS. Para comprobar si la extensión está correctamente creada, hacemos un select PostGIS-version y de esta manera podemos ver qué versión tenemos instalada de Postgres. Nos dice que tenemos la versión 2.4 instalada correctamente. Entonces ahora sí, tenemos una base de datos espacial. Ya vamos a poder encontrar algunas cosas dentro de la base de datos, pero lo que a nosotros nos interesa es, a través de nuestro complemento de base de datos en QGIS, poder ir directamente a administrar la base de datos y ver. Vamos a encontrar el apartado de PostGIS, nuestra conexión a la base de datos INEGI que habíamos creado previamente. Recuérdense, haciendo clic aquí en el elefantito, y vamos a ver que hay una serie de vistas y de tablas donde están el Spatial RefSys, que son los sistemas espaciales de referencia, que son los que yo le comentaba anteriormente, que encontrábamos en los archivos PRJ, y una serie de vistas que le van a decir a la base de datos cuáles son las columnas con geometría, de qué tipo son y dónde están almacenadas. Por ahora lo único que tenemos es eso, y con este botón de importar capa archivo vamos a poder empezar a importar las capas que habíamos obtenido y descargado desde el sitio web del INEGI a nuestra base de datos, a un esquema, al esquema public,
Y por lo pronto podemos dejar todos los datos como vienen por defecto. Actualizar opciones. Va a leer algunos de estos datos como el nombre. Nosotros el nombre generalmente en base de datos nos gusta más tenerlos todo con minúscula, así que lo vamos a pasar a minúscula. Le vamos a poner una clave primaria ID y le vamos a poner que la columna de geometría sea geom. En este caso no nos está detectando el sistema de referencia en el cual venía, lo cual es una preocupación que deberíamos tratar de salvar cuando se tenga un poco más de experiencia. Por ahora podemos hacer una importación masiva y aceptar. En este momento se procesan todos los registros, todos los municipios en este caso, y se están cargando en la base de datos. Una vez que esta acción concluya, haremos lo mismo con el resto de las capas. Es posible que esta parte la haga un poco más rápido. Estemos pasando un poco más rápido cómo se cargan todas las capas, así podemos jugar un ratito con los datos. Bien, seguimos incorporando las localidades rurales. Esto mismo cabe destacar podría hacerlo desde la consola con un comando que es shp2pgsql, shape2pgsql, donde estos parámetros que vemos en pantalla en un formulario habría que setearlos por parámetros, pero es la forma que se utiliza normalmente para procesar grandes cantidades de archivos. Una vez cargados nuestros datos en nuestra base de datos, vamos a poder acceder desde QGIS directamente en la pestaña PostGIS del panel de explorador. Nos va a aparecer la base de datos al ya tener guardados los datos de conexión, la base de datos de INEGI, y en el esquema public vamos a poder encontrar los municipios usando el sistema de referencia definido ya para México y por ejemplo las localidades. Ahí vemos que todos los puntitos de las localidades cayeron sobre el mismo ubicación. Vamos a cambiar el color para ver mejor. Podemos apreciar los puntitos de las localidades a las volventes de las localidades y las localidades urbanas y las localidades rurales, puntitos de las localidades rurales. ¿Qué tipo de comprobaciones podemos hacer? Que ninguna localidad, la distancia entre la localidad rural y la localidad urbana. Podemos calcular cuántas localidades rurales o cuántas urbanas hay dentro de cada municipio. Ese tipo de preguntas espaciales las vamos a poder hacer entre las bases de datos, entre las tablas de la base de datos, usando las herramientas, las funciones incorporadas en la base de datos Postgres
a través del complemento PostGIS. Para eso el lugar recomendable es la página de PostGIS, donde en la documentación van a poder encontrar un manual en español con toda la documentación y la explicación de las funciones. También están muy interesantes estos pequeños machetes o cheat sheet sobre las principales funciones, por ejemplo la distancia entre un punto y otro, entre una geometría, entre un polígono y otro, como saber si uno contiene o sobrepasan, se sobrepasan. Vamos a ver algún ejemplo de alguna de estas funciones. Por ejemplo, de todos estos datos que estábamos viendo en QGIS, vamos a poder consultar datos como por ejemplo para los municipios. Se me ocurre, podemos preguntar cuál es el área de cada municipio. Al tener la geometría tenemos los nombres. Vamos a hacer primero una consulta del tipo tradicional de SQL, donde seleccionamos todos los campos para la tabla municipios 2015 2010 5A. Vamos a limitarnos a 5 campos para poder explorar un poco los datos de la tabla. Vamos a elegir uno de estos municipios, por ejemplo el de Xochimilco. Entonces vamos a limitarnos a donde el nombre del municipio sea igual a Xochimilco. Bien, y aquí podemos obtener, en lugar de la geometría, podemos ver el área de esta geometría en metros, porque esta geometría está en metros. Entonces esta es el área en metros del departamento del municipio de Xochimilco. Y podemos pedirle el nombre también. ¿Qué más podemos consultar además del área? Podemos ver este campo de geometría como lo guarda Postgres internamente como un texto. Estas son las coordenadas tal cual están guardadas en el sistema de referencia que usa el municipio de México. ¿Qué vamos a poder hacer además con esto? Empezar a jugar con cruzarlo con otra tabla. Pedirle el nombre. Y contar cuántas veces se da donde el nombre es Xochimilco y aquí hacemos una consulta con otra tabla, la cruzamos con las localidades rurales y le damos a agregar como condición, hacemos la reunión natural de esto, nos daría muy largo todas las localidades, pero nosotros podemos decir donde el nombre del municipio sea Xochimilco y agregar otra condición, y en este caso vamos a hacer una condición espacial. Vamos a pedir que le decimos L, le vamos a decir que se intersecten, la
geometría de la localidad con, pongámosle M, la geometría del municipio. Y vamos a ver cuántos, le preguntamos cuántos localidades intersectan al municipio de Xochimilco. Bueno, y me dice que para eso tenemos que agruparlos por el nombre del municipio, en este caso, para que nos cuente. Entonces, vamos a agrupar y agrupamos por nombre del municipio. Esta consulta nos devuelve un resultado porque está filtrado para el municipio de Xochimilco solamente, pero si nosotros sacamos ese filtro vamos a obtener la cantidad para cada una de nuestras geometrías o municipio en este caso.